artes. Por eso en la literatura hay Nobel. No hay un Nobel de la música, no hay un Nobel de la arquitectura, no hay un Nobel de la pintura. Porque la literatura engloba a todas esas artes. Es la única de las artes que tiene un premio anual. Entonces, si tú quieres entender la literatura, también tienes que aprender a leer textos literarios. Tienes que aprender a investigar, a conocer un poquito más. Sé curioso. Porque siendo curioso vas a adquirir nuevos conocimientos. Pero muchos de ustedes no están curioseando. Muchos de ustedes solamente se están ciñendo a lo que dice el profesor. Lo que el profesor ha dicho es eso. ¿Verdad? Viene otro profesor y te dice lo contrario y tú todavía refutas. Pero, ¿has hecho algo tú para investigar? Si viene un profesor y me da una idea y viene otro profesor y me da otra idea, lo que tengo que hacer yo es salir de dudas e investigar, conocer, buscar información. Entonces, no cometas el error que cometen muchos. Pero a mí me ha dicho mi otro profesor que así es. Tú estás equivocado, pero ¿y tú? ¿Le crees a uno o le crees al otro? Mejor créete a ti mismo, pues. Investiga, busca, conoce, lee. Es importante. Mira que ya estás con un pie en la universidad. Y en la universidad la investigación es constante. Entonces, el curso de literatura no solamente tiene que servir en esas 12 semanas para que tú puedas, en el examen de admisión, resolver preguntas, sino tiene que servir para que cambies tu perspectiva del mundo, para que tengas un horizonte mucho más amplio, para que en ti no hayan prejuicios, para que en ti no hayan determinadas taras, para que seas alguien libre. ¿Está claro? Entonces, para eso también tiene que servir, porque la literatura forma al hombre, transforma a la humanidad. Yo no quiero que ustedes a las 12 semanas sean poetas, sean narradores. Si alguno lo quiere ser, en buena hora. Pero no para eso se les enseña el curso de literatura. Se les está enseñando también para que sean formados en el aspecto más humano posible. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar esta primera clase que es muy sencilla, muy fácil, con lo que son definiciones básicas de literatura, naturaleza de la literatura y también lo que son las figuras literarias. Ustedes ya conocen eso hasta el cansancio. En el colegio estatal se trabaja. No digan que no han trabajado con figuras literarias. Sí han trabajado, no sean mentirosos. En el colegio particular con más razón han trabajado. Sí, han trabajado en el colegio particular, pero en el estatal también se trabaja. A todo le meten ustedes excusas, ¿no? Figuras geométricas nada más han trabajado. Bien. ¿En segundo grado nada más has hecho figuras geométricas? Ah, para reconocer las figuras, ¿no? Pero al menos sabrás cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Arriba, abajo sabrás, ¿no? Lo que es. ¿Sabes arte o no? Claro, de razón, sarta de desubicados. No saben ubicarse. Tienes dislexia. Mira, la 13. Ni siquiera saben cómo es la 13. Ah, yo pensé el número. Bien, empezamos. Dice así. Literatura. Una primera idea. Cuando nosotros hablamos de literatura, ¿qué es? Acabo de decirles, es un arte. Sabes muy bien. La literatura es un arte. ¿Y por qué no es? Acuérdate, sabes muy bien eso. ¿Por qué no es ciencia? ¿Por qué? Porque es ficticio, ya por ahí puede ser. ¿Qué más? Porque es creación del hombre. ¿Qué más? No tiene campo de estudio, campo de acción. La literatura es un arte, no es ciencia. Se han gastado por ahí en sus... La literatura es un arte, no se comprueba. La literatura no se puede comprobar. No se puede
Era un método científico y se puede comprobar. Un postulado químico lo puedes comprobar. Una ley física la puedes comprobar. Una teoría biológica la puedes comprobar. Una ecuación matemática la puedes comprobar. Pero la literatura no es comprobable. ¿Cuántos personajes a lo largo de tu historia no has ido conociendo tú? Cuentos, fábulas, relatos, novelas, has leído tanto en la primaria como en la secundaria. Y alguno de esos personajes que tú has encontrado en esos textos, ¿los has comprobado? ¿Sí o no? No los has comprobado, ¿verdad? Entonces la literatura es arte, no es ciencia porque no se comprueba, ¿ya? Aparte de ser un arte, también es una manifestación, ¿qué cosa? Cultural. La literatura es cultura. ¿Y por qué es cultura? Usas el término cultura siempre, a cada momento. Han tirado la basura a la calle, no tienen cultura. Alguien ha entrado al salón de clase y no ha sabido saludar, no tiene cultura. Alguien no valora las manifestaciones artísticas de un determinado lugar, no valora la cultura. Constantemente usas el término cultura. Pero, ¿qué es la cultura? Toda acción, toda creación humana, claro. La cultura es la creación humana. Todo lo que el hombre ha creado es cultura. El cuadernito en el cual estás escribiendo ahora es cultura. La ropita que llevas encima es cultura. Cultura es la construcción, la ciudad, los automóviles. Es una cultura material, el hombre la ha creado. Pero hay cultura inmaterial. Tus creencias, tus supersticiones, tus mitos, tus manifestaciones artísticas, tus costumbres, tus tradiciones, es cultura. Tus ideas políticas, tus ideas filosóficas, tus ideas religiosas, tus dioses que te han acompañado desde los orígenes de la humanidad, son consideradas manifestaciones culturales. Todo eso. Porque el hombre lo ha creado. ¿O tú crees que Dios ha creado al hombre? Bueno, esa es una postura que tenemos en base a nuestras creencias. Y la creencia es cultura, pues. ¿No? Por eso les digo a muchos, la literatura te va a hacer romper barreras, te va a quitar formas de pensar, te hace libre. Pero no por eso te estoy diciendo, no creas tú en tus dioses, no creas tú en tus religiones. Puedes hacerlo, eres libre de crear, de creer, eres libre de profesar. ¿Está claro? Pero todo lo que el hombre ha creado es cultura. Entonces, el hombre crea literatura, lo hace. Por lo tanto, es manifestación cultural. Tienes ahí la primera idea. La literatura es un arte, no es una ciencia porque no se comprueba. Y es manifestación cultural porque el hombre lo hace. Ahora, ¿cuál es el propósito de la literatura? ¿Cuál es el propósito? El mundo interno, ya tiene un propósito más allá de eso. ¿Cuál es el propósito de la literatura? ¿Qué quiere transmitirte? Arte. La literatura transmite belleza y sensibilidad. Eso busca. Transmitir belleza y sensibilidad. ¿A través de qué? Claro, transmitir belleza y sensibilidad a través de la palabra. ¿Cierto? De una palabra bella, elegante y alturada. Y esa palabra puede ser tanto oral como escrita. Oral como escrita. ¿Está claro? Ahora, antes se decía que solamente era literatura lo escrito. Lo oral no era. Hoy en día sí, se considera a la oralidad como literatura. Porque tú, sin haber escrito un libro, si hablas de forma correcta, con elegancia, con estética, con belleza, haces literatura. Muchos de nosotros
Hemos tenido a abuelos, a bisabuelos que no han podido recibir educación y no saben ni leer ni escribir. Pero ellos, digan, ¿cuentan o no historias? Claro, relatan siempre historias con una gran belleza, con una gran carga de sabiduría, de filosofía. Recitan versos, cantan canciones. ¿Están haciendo o no literatura? Sí. Entonces la oralitura también es considerada como literatura. Entonces la literatura que busca transmitir belleza y sensibilidad a través de la palabra. Y la palabra puede ser tanto oral como escrita. Tienes ya una segunda idea. La etimología. ¿Qué cosa es la etimología? Claro, estudia el origen de las... origen, logos, estudio. El estudio del origen de las palabras. Se dice que la literatura proviene de un término latín o griego. Proviene del latín, ¿no? Dicen que proviene del latín. Algunos el término latino es litera. Dicen eso. El término latino es litera. Otros dicen no es litera, no es literae. Tanto litera y literae significan ¿qué cosa? Palabra, ¿qué más? Algunos dicen que es lo escrito. Entonces, a partir de la etimología, se puede construir una definición de literatura. Se dice que la literatura es el arte de ¿qué? Es el arte de la palabra. Es el arte de las bellas letras. Es el arte de la palabra. Es el arte de las bellas letras. Entonces, jovencitos y señoritas, la literatura es eso. Saber utilizar la palabra de manera elegante, bella, estética, alturada. Antiguamente en Roma había un hombre que se dedicaba al oficio de hablar. Le decían el literator. El literator era el que utilizaba la palabra. Entonces, el literator era el que transmitía belleza, sensibilidad mediante expresiones. Eso hacía. Por eso hoy en día se le llama literato a aquel que se dedica a escribir, a hacer literatura. ¿Ya? Tienes una idea desde la etimología. Ahora sí vamos con lo que es la definición. Esta definición encontrando en lo que es los libros, los textos de consulta y también lo que es internet. ¿La literatura qué es? ¿La literatura qué es? Es un arte, ¿no? Es un arte que refleja cosa. Claro, es un arte que refleja con rojo y grande, es el arte que refleja la realidad. Y esa realidad puede ser objetiva o subjetiva. Es el arte que refleja la realidad objetiva o subjetiva. La realidad objetiva es la realidad exterior. ¿Está bien? Y la realidad subjetiva es la realidad interior. Es el arte que refleja la realidad objetiva o subjetiva. ¿Y lo hace mediante qué? Lo hace mediante las, y eso también lo ponemos con rojo, las imágenes verbales. Es el que refleja la realidad objetiva o subjetiva mediante las imágenes verbales. Vamos por partes. ¿A qué se refiere con la realidad objetiva? Es la realidad exterior. Es la realidad que está fuera de ti. La que tienes a tu alrededor. La que puedes ver, tocar, sentir, percibir. A ver, ¿cuál es tu realidad objetiva? Ahora, descríbela.
Esto no es tu realidad objetiva. Que te estés preparando por bastante tiempo no es tu realidad objetiva. ¿Cuál es tu realidad objetiva? ¿Cómo? Estás en un salón de clase. Muy bien. ¿Qué más hay en tu salón de clase? Hay una pizarra, hay un profesor que está haciendo la clase. Estás rodeado de estos seres humanos, de estas personas. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más hay alrededor, fuera de todo ese lugar? Una ciudad, casas, automóviles. Esa es tu realidad objetiva, pues. La que estás viendo, observando, percibiendo. Pero solamente eso hay en este lugar, en tu ciudad, en tu sociedad. ¿Qué más hay? Ya, las montañas, la naturaleza, ya. Eso es todo lo que estás viendo y observando. Pero ¿qué pasa en tu sociedad? ¿Qué hay en tu ciudad? Discriminación. ¿Qué más? Corrupción. ¿Qué más? Discriminación. Mire, están discriminando, ¿ves? Hay discriminación. ¿Qué más? Corrupción, delincuencia, asesinatos, ¿verdad? Hay, tú sabes, inseguridad ciudadana. Hay violencia sexual, violencia física, violencia familiar, hambre, miseria, explotación, trata de personas, luchas sociales, pobreza, drogadicción. Hay todo eso. Invasión también dice. Claro, falta de hogar, ¿no? Falta de empleo, todo eso. Esa es tu realidad objetiva. Todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que pasa fuera de ti. Y dice que la literatura refleja la realidad subjetiva. Lo subjetivo es lo interior, lo que tú tienes ahí dentro. ¿Qué cargas dentro de ti? Tu corazón lo cargas. No me refiero a eso, ese sería el objetivo, pues. Sentimientos, emociones, alegrías, tristezas, frustraciones, miedos, sueños, deseos, anhelos, todo es tu realidad subjetiva. ¿Está bien? Entonces la literatura refleja la realidad objetiva como tu realidad subjetiva y lo hace mediante las imágenes verbales. Ahora tú dirás, ¿y qué son las imágenes verbales? Las imágenes verbales es lo que se conoce como el lenguaje literario. El lenguaje literario. También el lenguaje literario, ¿cómo se llama? Lenguaje. ¿Eso sabes? Muchos ya saben eso. ¿Cómo? Connotativo. El lenguaje connotativo. ¿Tú sabes lo que es el lenguaje connotativo, no? ¿Qué es el lenguaje connotativo? Lo real. Lo no real. ¿Otra idea? Por ahí dicen es lo no real. ¿Qué más? ¿Qué es el lenguaje connotativo? Ficticio, no real, ficticio. Muchos saben eso. Se han olvidado, no repasan, no leen. ¿No? Ahora, tú dices, hay dos formas de lenguaje. El lenguaje denotativo, vamos a repetir los ejemplos, y el connotativo, ¿verdad? Eso se has hecho en el colegio, sea cual fuera tu colegio, no digas que no. Denotativo y connotativo. Lo denotativo, en el jardín ella ha hecho todavía, ¿ven? Muy bien. A ella es ella, no es ustedes. Ya. El lenguaje denotativo es el lenguaje directo. Es el lenguaje que tú utilizas para comunicarte con tus amigos, con tu familia, con los compañeros en el salón de clase. El profesor cuando viene y te habla en cada uno de los cursos está utilizando un lenguaje denotativo, es un lenguaje directo. Lo que tú siempre dices, lenguaje literal. ¿Tú no hablas el término literal siempre? Si es tu modita,
como tú eres un borrego que sigue las modas, siempre hablas y dices literal, 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 literal a todo. ¿Verdad? Literal. Eres un borrego, literal. No, no sería literal. Si yo te digo eres un borrego, sería una expresión metafórica, connotativa. Porque si yo te digo eres un borrego literal, es que serías un borrego. O sea, un borrego en todo lo que significa ser borrego. Ya, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. A ver, cuando tú dices literal, es como se entiende, ¿verdad? Es como significa. Ese es el lenguaje denotativo, directo. Si yo te digo a ti, retírate del salón, ¿él qué va a hacer? Se va a retirar del salón o va a hacer otra cosa. No va a hacer otra cosa. Bueno, se va a retirar y llorará afuera, ¿no? Ese es lo denotativo, directo. ¿Está bien? Si yo le digo, deje de jugar con sus uñitas, señorita, va a dejar de jugar. ¿Cierto? Lenguaje directo, pues. ¿Está claro? ¿O va a entender otra cosa? No va a entender otra cosa. En la literatura, si yo digo, pues, a ver, Juan es de noche. Si yo digo en la literatura Juan es de noche, lógicamente no tiene otros significados, pues es un lenguaje muy directo, muy pobre. Esto no es literatura. Si tú crees que esto es literatura, no lo es. No es una expresión literaria. Entonces, tú tienes que saber que lo que menos hace la literatura es utilizar este lenguaje. Lo que más hace la literatura es utilizar el connotativo, que es el lenguaje indirecto, que tiene muchos niveles o muchas formas de interpretar. Si yo digo, Juan, eres la noche. Ahí ya no se va a interpretar el término noche como una parte del día donde hay ausencia de luz. Cuando yo digo, Juan, eres la noche, ¿quién dijo eso? Yo no. Está interpretando de que Juan es negro. Así lo ha considerado. Pero tú, ¿qué puedes interpretar por noche? Ella considera que Juan es negro. ¿Qué más? ¿Cómo? Claro, de que Juan de repente tiene pensamientos oscuros. Él lo interpreta así. Claro, para ella es que Juan tiene sentimientos fríos. Para ella es que Juan es misterioso, hay que descubrirlo, ¿no? ¿Qué más? Para ella Juan es melancólico. ¿Ves? Cada uno está interpretando el término noche a su manera. Es válido. La interpretación de cada una de las personas en la literatura es válida. ¿Está claro? Todas sirven. Mal hacen los profesores de comunicación en el curso de literatura cuando dan, pues, libros a leer, pedir al estudiante que comprendan como el profesor lo ha comprendido. Si todos son diversos, si todos interpretan a su manera, entonces el profesor de comunicación en el curso de literatura te va a tomar el control de lectura y quiere que tú respondas la pregunta así como él lo ha entendido. Y como no lo haces, te pone una C. No interpreta, no obtiene información, no infiere. ¿Verdad? Pero si cada quien lo interpreta a su manera, eso deberían cambiar, ¿no? Dentro de lo que es la forma de evaluación que hay en los colegios, tanto estatales como en los privados. ¿Ya? Entonces, en la literatura se usa el lenguaje connotativo, el que tiene muchas formas de interpretación.
le llaman lenguaje plurisignificativo. Algunos le dicen lenguaje metafórico. ¿Está bien? Eso es. ¿Está clarito hasta ahí, no, niños? ¿Niñas? Sí. Muy bien. Ahora ya sabes lo que es lo connotativo. Así como andas diciendo literal, ahora tú puedes decir, todos ustedes son... ¿Un par de qué? No, todos no pueden ser un par, pues serían que ser todos. ¿No? Si dices, todos ustedes son la luz del camino que nos llevará al progreso, connotativamente hablando. Ahí estás diciéndoles que estás hablando de forma literaria, de forma metafórica. ¿Está claro? ¿No? Si yo, por ejemplo, hace un momento le bromeaba a él, porque es una broma, eres un borrego, metafóricamente hablando. Tengo que decir eso, metafóricamente hablando. Ahí él va a entender que no es un borrego, pues, en el sentido y en la definición. Mira, esto no está en el prospecto de admisión, pero te lo voy a explicar para que después no estés molestando. Porque cuando vayas a la universidad vas a molestar, de seguro. En la universidad, cuando vayas y lleves el curso de lenguaje, tu profesor te va a hacer leer un libro. Supongamos, te va a hacer leer, no sé cuál, pues, ¿no? Pero supongamos, te va a decir La ciudad y los perros. Vas a leer. Ya, y tú vas a leer La ciudad y los perros. Tu profesor en la universidad te va a decir, quiero que me determines el título de forma denotativa y de forma connotativa. No estés mandando mensajes a las 2 de la mañana y diciendo qué es denotativo y qué es connotativo en el título del libro. Bueno, uno quisiera responder a las 2 de la mañana, pero no quiero, pues, ¿no? Tú tienes que hacer lo siguiente, denotativo, lo directo. La que es un artículo. Vas a ponerle ahí, profesor, la artículo. Ciudad es sustantivo. ¿Y qué le vas a poner aquí? La definición de ciudad que vas a encontrar en el diccionario. Vas a buscar en el diccionario ciudad, pones sustantivo y defines lo que es ciudad. ¿Y qué? Conjunción. Los, artículo. Perros, sustantivo. Y también vas a poner la definición de perro. ¿Ya? Que está en el diccionario. Eso es lo que tienes que responderle cuando el profesor te dice, quiero que me des tú el significado denotativo de la ciudad y los perros. Y luego te va a decir, y dame la definición connotativa. Ahí viene tu interpretación. Lo que tú interpretas. El profesor que te ha dicho son los estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado y los abusos que sufren dentro de la institución, que es la ciudad de Lima, o que simboliza la ciudad de Lima. Eso es lo connotativo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tienes que hacer. En la universidad cuando vayas, eso te van a preguntar en el primer año. ¿Está claro? Muy bien. ¿Hasta ahí está clarito? Sí. Muy bien, niñitos. Nosotros sabemos que la literatura, ¿qué posee? La literatura posee una naturaleza, ¿cierto? Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a una esencia. La literatura tiene una esencia, una característica que la hace diferente a las demás. A ver, ¿tú sabes o no sabes? Tienes una esencia, una característica que te hace distinto al resto. No me refiero a la cuestión física, porque físicamente sí todos somos diferentes. Si todos fuéramos igualitos, sería un gran lío, ¿no? Todos somos diferentes físicamente. Y así tiene que ser, pues. Porque si fuéramos igualitos, pues viene la mamá de él a recogerlo, pero como somos iguales, se lleva a ella. ¿Verdad? Por eso todos somos físicamente distintos. Y en esa diversidad física que tenemos, debemos ser tolerantes, debemos aprender a respetarnos. Pero hay almas que son pobres todavía,
Hay espíritus que son aquellos que viven dentro de la miseria humana, que generan abuso, discriminación, diferencias por cuestiones físicas. Eso es de los que, pues, no tienen grandeza, ¿no? Así viven en la mediocridad. Pero tú no eres así, pues. Tú sabes que todos somos diferentes físicamente y hay que ser inclusivos, hay que ser tolerantes, hay que sabernos respetar, ¿cierto? Pero bueno, ese es en el aspecto físico. La esencia escapa a lo físico. La esencia está algo que tú tienes, algo que te hace distinto a los demás en caracteres, en personalidad, en virtudes, en dones, en todo. Tú tienes una esencia, una característica. Tú sabes. Incluso puede ser hasta un defecto que te hace distinto a los demás. A ver, señorita, usted, ¿qué cree que tiene por esencia que le puede hacer diferente al resto de las señoritas de ese salón de clase? Sí sabes. Perfecta, ¿ves? Ella es perfecta, ella nunca se equivoca, para nada. Ella hace las cosas bien. Es un ejemplo, ¿ya? No hay nadie perfecto, solo yo. Ahora, nunca me equivoco yo. Bueno, es un ejemplo. Ella dice que es perfecta, es decir, es muy perfeccionista en lo que hace. Le gusta hacer las cosas bien, que las cosas estén bien hechas. Por ejemplo, esa sería una esencia de ella que la va a diferenciar del resto de las personas. ¿Te das cuenta? ¿Tú tienes alguna esencia que ya hayas encontrado que crees que te hace diferente al resto de jovencitos de este salón de clase? ¿Todavía no has encontrado? ¿Sigues en la búsqueda? Muy bien. Entonces, hay que buscar las esencias, pues, lo que somos realmente. ¿Ya? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la gente, ¿no? No me gustan mucho las personas. Odio a las personas. Ahora mismo me siento muy incómodo porque hay muchas personas. Si yo fuera, los mataría a todos. Pero no puedo hacer eso, ¿no? Ganas no faltan, pero sí me gustaría. Mentiras, es una broma. ¿Creen que soy así? ¿Sí? Qué mal con todos ustedes. Bueno, entonces hemos hablado de esencias y de características. Niños y niñas, la literatura posee una naturaleza, una esencia que la va a diferenciar de las otras artes. ¿Cuántas artes hay en el mundo? ¿Cuántas artes hay en el mundo? ¿Cuántas? 6. 3 han dicho por allá. 4. 1 dice él. 5. 4, 5 están bajando. ¿Cuántos días son de la semana? ¿Cuántas vidas tiene el gato? ¿Cuántos pecados capitales cometes a diario? 7. Entonces, ¿cuántas artes hay? 7 artes. La literatura, para diferenciarse de las otras artes, tiene una característica fundamental, una esencia, una naturaleza, que se llama ¿cómo? La verosimilitud. La verosimilitud. ¿Cómo también se le conoce? También se le conoce con el nombre de la ficción, claro, la verosimilitud, que también se le conoce como la ficción. ¿Y en qué consiste lo verosímil? Claro, parece real, ¿no? La literatura, ¿qué hace? Aparenta que, muy bien, aparenta ser real, pero no lo es. La literatura parece ser real, pero no lo es. No se puede comprobar. Mira, hace menos de media hora te he dicho que no se puede comprobar, ya te has olvidado. No se puede comprobar. No se comprueba. Para nada. Si yo te preguntara a ti, ¿cómo es el personaje de Quasimodo en la novela Nuestra Señora de París de Víctor Hugo? Tú vas a decir que es jorobado, loco, deforme, una verruga en el ojo. En el ojo tiene una verruga, tuerto, ¿no?
Ah, en el lomo, no, esa verruga en el lomo no es su joroba. ¿Ya? Ah, en el ojo. ¿Ya? ¿Qué más? Sordo. Tiene una pierna más larga que la otra, ¿no? Tuerto. Orejas grandes tiene, dice. ¿Qué cosa ya le están poniendo ustedes a Quasimodo? No, sí tiene. ¿Ya? ¿Qué más? Sus dientes son salidos. Los hoyos de su nariz son grandes. Así es, pues. Pero, aparte de eso, ¿cómo es interiormente? Es amable, educado, respetuoso, ¿verdad? Por eso, ahí es donde yo les digo a todos ustedes, pues, en esa novela Nuestra Señora de París, lo que se te quiere enseñar es que juzgar a las personas por el aspecto físico es de almas pobres, ¿verdad? A Quasimodo lo juzgan de esa manera. El papá de los locos, el rey de los locos, es un monstruo. O sea, lo que te estoy diciendo, si tú crees que el aspecto físico de las personas es motivo de querer tratarla mal a la persona, de burlarte o de ofenderte, es de almas pobres. Como te digo, si en algún momento lo has hecho o lo haces todavía, es que pues tu espíritu es muy miserable, no tiene grandes cosas que ofrecer. Y en esta novela se fijan más en lo físico y no en lo espiritual. Porque Quasimodo es muy educado, muy amable, quiere, ama hasta lo que es la muerte. Es capaz de entregar su vida por el bien de la muchacha, lo hace. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, para que tú describas a Quasimodo física y también espiritualmente, ¿existe o no existe en tu imaginación? Existe. Pero si yo te digo ahora, ¿en qué lugar han encontrado los restos de Quasimodo? ¿Dónde se halla ese cementerio donde se han encontrado sus restos? ¿Lo vas a encontrar? No. Porque es un personaje de la ficción, no existe. Eso es la verosimilitud. La literatura parece ser real, pero no lo es. No la puedes comprobar. Para nada. Si yo te pregunto a ti y te digo, ¿cómo es Macondo, el pueblo de la novela 100 años de soledad? Tú vas a decir, Macondo es un pueblo que está en medio de la gran selva colombiana. Hay un río de aguas cristalinas. En el río hay piedras blancas muy parecidas a los huevos de los dinosaurios. En Macondo el calor es infernal. Hay vientos huracanados y lluvias que duran años, meses. En Macondo las personas no tienen más de 30 años. Nunca nadie ha muerto. Hay personas que van volando de un lado a otro. Hay personas que se van volando al cielo en cuerpo y alma. Hay otros que mueren y vuelven otra vez de la muerte a la vida. Hay otros que miden como 3 metros. Hay en Macondo mujeres que viven 140 años. Entonces, para que tú describas al pueblo mágico de Macondo, ¿existe o no existe en tu imaginación? Existe. Pero si yo te digo ahora, dime, ¿en qué parte de la gran selva colombiana o en qué parte de la geografía colombiana está Macondo? ¿Vas a encontrar el pueblo? No, porque es un pueblo de la ficción. Esa es la verosimilitud. La literatura parece ser real, pero no lo es. Tú estás viendo una película de terror con tu familia a la medianoche. La película está muy tenebrosa, terrorífica. De un momento se va la luz. Se ve el fluido. Estás en el 4º piso. Tu mamá te dice, baja al primer piso y trae los fósforos y las velas. ¿Vas o no vas? No vas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese personaje, ese ser terrorífico de la película te puede aparecer en la oscuridad. Pero si tú sabes que es un actor que está caracterizado, maquillado, pero tú no vas por la verosimilitud. Si vas, quieres ir acompañado de alguien. Si vas, quieres ir bien alumbrado con la linterna. Y hasta incluso si vas cantando, hablando, gritando para acompañarte. ¿Ves? ¿Por qué? Por la verosimilitud.
¿Está claro? La literatura aparenta ser real, pero no lo es. Pero además, la literatura es una mentira. La literatura es mentira. La literatura es una mentira que esconde una verdad. La literatura es una mentira que esconde una verdad. Es decir, siempre te va a mostrar un hecho de la realidad. ¿Cómo? Objetiva, subjetiva. Te va a mostrar la realidad. Es mentira. Toda la literatura es mentira. Falso, no existe. Todo. Así como el amor que algún día te dijeron. Es verdad, pero era falso. No es literatura ya. La biografía, las memorias ya no es literatura. Se llama no ficción. ¿Ya? Porque eso es algo real, pues. ¿No? Si es novela autobiográfica, pues el personaje no existe, pues. Los Ríos Profundos es novela autobiográfica. ¿Pero Ernesto existe? No, pues. Ernesto es un personaje inventado que representa al autor. ¿Verdad? Claro, pues. En La ciudad de los perros, el poeta es Mario Vargas Llosa. Pero ahí no se llama Mario Vargas Llosa. Se llama Alberto Fernández. Es un personaje inventado, pero sí tiene rasgos del autor. ¿Ya? A ver, tú has leído el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Si no lo has leído en la escuela, lo has leído en el cole. Ya en la academia has leído. ¿Te han contado en la academia? ¿O en el cole? ¿O en la escuela? Bueno, pero ya sabes de la historia. Efraín y Enrique son dos hermanitos que están al cuidado del abuelo Don Santos, un abuelo abusivo, maltratador. Este abuelo Don Santos tiene una pata de palo que parece un árbol que está creciendo desde el suelo. Efraín y Enrique tienen que ir todos los días a buscar desperdicios a la calle. Tienen que llenar los baldes de basura para alimentar a un cerdo que están criando, que se llama Pascual. Porque dicen que vendiendo a Pascual, así bien gordo, van a ganar buen dinero y saldrán de la pobreza. Eso les dice el abuelo Don Santos a los dos niños. Efraín es el menor, Enrique es el mayor. Los niños no reciben un buen trato, ni siquiera una buena alimentación, menos calzan zapatos, menos visten una ropa apropiada. Cuando van a la calle con los dos baldes, el trabajo a veces se hace complicado, porque antes de que llenen los baldes de desperdicios, pasa el camión de la basura y se lo lleva todo. Por eso ellos tienen que ir hasta el muladar. El muladar es el lugar donde los camiones de basura van dejando los desperdicios. Entonces, pues, ven gallinazos, ven perros callejeros, y los dos niños, Efraín y Enrique, ahuyentan a los gallinazos, ahuyentan a los perros callejeros con gritos o aventándoles piedras. Y ellos empiezan con su búsqueda. Esos niños no comen bien, por eso encuentran algún resto de frutas, de verduras, que lo devoran en ese mismo instante. A veces encuentran comida algo rancia en envases de plástico o en bolsas y también lo devoran. Ellos no tienen con qué jugar. Encuentran algunos frascos, pues, de medicamentos, de jarabes, que con buena imaginación puede servirles para distraerse. Cuando ya han llenado los dos baldes de desperdicios, regresan, pero en el camino el pequeño Efraín pisa a un vidrio y se corta el pie. Llegan hasta el corralón, porque viven en un corralón, en una casucha, en las afueras, en los suburbios de la ciudad de Lima. El abuelo Don Santos se alegra porque hay comida para el cerdo Pascual. Enrique le dice, mi hermano Efraín se ha cortado el pie. Al abuelo Don Santos no le importa eso. Él dice, ya, que se lave la herida y que luego descanse. Enrique le lava la herida a su hermano, le envuelve la herida con un trapo sucio y viejo y lo deja descansar sobre el colchón. Un colchón maloliente, sucio, ennegrecido. Al día siguiente, el abuelo Don Santos despierta a los niños con gritos, con insultos, con las mayores ofensas.
Se despiertan los dos niños asustados. Enrique se pone de pie, pero ve que su hermano Efraín no puede hacerlo. Es que Efraín está ardiendo en fiebre. Le ve que tiene la pierna hinchada. Está supurando. Está infectada. Así que Enrique le dice al abuelo don Santos, mi hermano no puede ir a trabajar. El abuelo don Santos dice, entonces que se muera sobre el colchón como se mueren los enfermos. Tú tendrás que ir a hacer el trabajo de tu hermano. Enrique toma los dos baldes, se va hasta el muladar y junta los desperdicios. Cuando está regresando, pues nota que no está solo, hay alguien que lo está acompañando. Es un perro, legañoso, sarnoso, escuálido, flacuchento. Se encariña Enrique con el perro y le dice, te vas a llamar Pedro, y lo llama Pedro. Lo lleva hasta el corralón, hasta la casucha. Cuando el abuelo don Santos ve llegar a Pedro, al perro, le dice, ¿y para qué has traído ese perro? Enrique dice, abuelo, deja que me lo quede, hasta que Efraín puede estar mejor, incluso porque como Efraín no me ayuda, Pedro es muy bueno encontrando los desperdicios. De la comida yo le voy a dar de mi plato, no te preocupes. El abuelo don Santos dice, está bien, te vas a quedar con el perro, pero solo si tú lo alimentas. Enrique toma al perro Pedro, se lo lleva a su hermano Efraín y le dice, te he traído un perro, te va a acompañar el tiempo que estés aquí enfermo. Y el perro lame el rostro de Efraín y Efraín está contento con el perro Pedro. Al día siguiente, el abuelo don Santos grita, como siempre, despiértense haraganes, tienen que ir a trabajar. Pero los niños, una vez que despiertan, no pueden ni siquiera ponerse en pie. Efraín sigue enfermo por el corte que ha tenido en el pie. Enrique ahora ha pescado un resfrío y el pecho le está roncando. Y dice, abuelo, no puedo ir a trabajar. El abuelo don Santos se enfurece, se molesta. ¿Para qué los crío? ¿Para qué los cuido? ¿Para qué los tengo en mi casa si son unos holgazanes? Como si él les daría todo eso. Como si los alimentaría, los vestiría, los trataría bien. El abuelo don Santos dice, pero ya ven ustedes, si el cerdo pascual no come, ustedes tampoco comen. Si el cerdo pascual se muere de hambre, ustedes también se mueren de hambre. Durante 3 días los niños están tendidos en la cama. Ni atención del abuelo reciben y no les da de comer. ¿Para qué alimentarlos si no trabajan? No se lo han ganado, no se lo merecen. El abuelo don Santos se sienta frente a los niños que están tendidos en la cama y come delante de ellos, para que los niños tengan hambre y vayan a buscar desperdicios para el cerdo y así recibir un plato de comida. Pero no pueden ni hacer eso. El cerdo pascual grita, se desespera, gruñe, porque dicen que los cerdos cuando no comen se vuelven locos como los hombres. Pedro, el perro, también está escondido debajo de la cama de los niños. Tiene miedo a los gritos del abuelo. Al tercer día de hambre, Enrique se pone de pie y dice, abuelo, yo voy a ir a trabajar, pero cuando regrese, dale un plato de comida a mi hermanito. Él está muy enfermo, él está peor cada día. Al menos dale té y pan remojado, pero yo voy a ir a trabajar. Se va Enrique hasta el muladar. Tiene hambre el niño, no ha comido en 3 días. Él come lo que encuentra, come la basura para poder tener el estómago lleno. Ha llenado los 2 baldes y ve que hay unos huesos que también le pueden servir a Pedro, al perro. El perro tampoco no ha comido nada. Cuando regresa al corralón, a la casucha, deja los 2 baldes con desperdicios. El abuelo don Santos está parado frente al corralón donde está el cerdo pascual. Lo mira. Enrique corre llamando al perro, Pedro, Pedro, para darle los huesos que ha llevado, pero el perro no se aparece. Pedro no está. Entonces va donde su hermano Efraín y le dice, ¿dónde está Pedro? Efraín le dice, el abuelo don Santos. El abuelo lo ha golpeado con el bastón. He escuchado que ha llorado y luego ya no más. Enrique corre donde el abuelo, que sigue mirando hacia el corralón al cerdo pascual, y le dice, ¿dónde está mi perro? ¿Dónde? El abuelo no le responde. Enrique mira hacia el corralón y ve que el cerdo pascual se está devorando al perro Pedro. El abuelo ha matado al perro para alimentar al cerdo. Y el cerdo ya se ha comido casi todo, solamente quedan las patas traseras y la cola. Se desespera Enrique y le dice, eres un asesino, has matado a mi perro. Y molesto le da con el bastón en el rostro. El abuelo don Santos retrocede ante el golpe,
su pata de palo resbala en el barro y el abuelo Don Santos cae de espaldas en el corralón. Al ver que ha caído, el cerdo cual está de hambre, hambriento y va a devorar todo lo que encuentre, se va acercando al abuelo Don Santos. Enrique corre donde su hermano Efraín, lo carga en brazos, lo aprieta contra el pecho y le dice, vámonos, tenemos que irnos. Dice entonces Efraín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Enrique? En ese momento se escucha cómo el abuelo Don Santos llama a Enrique. Enriquito, hijo, ven, Enriquito, hijito, ven, ayúdame. Enrique nunca había escuchado a su abuelo llamarlo de esa manera, con tanta delicadeza, con tanto cariño. No le hizo caso. Apretó más fuerte a su hermano Efraín contra el pecho y le dijo, vámonos, tenemos que irnos. Le dice Efraín, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde, Enrique? Enrique le dice, a cualquier lugar, a la calle, al muladar, al basural con los gallinazos, ahí viviremos, a cualquier parte. Salen del corralón de la casucha y se pierden en la inmensa ciudad de Lima. Mientras que a lo lejos se ve escuchando cómo con violencia el cerdo pascual se va devorando al abuelo Don Santos. Ese es el cuento de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Ese cuento es ficticio, los personajes no existen, los lugares, los acontecimientos, nada. Todo es mentira. Pero siendo mentira ese cuento, te está mostrando una gran verdad. Te está mostrando un hecho de la realidad. ¿Verdad? ¿Cuántos niños no sufren lo que han sufrido en el cuento Efraín y Enrique? No tienen que comer. Viven en la extrema pobreza, en la necesidad. Niños que ni siquiera pueden llevarse un pan a la boca. ¿Cuántos niños no visten una ropa decente, no calzan unos zapatos decentes? ¿Cuántos de ellos no viven en la basura, comen de la basura, se alimentan de ella? ¿Cuántos niños hoy en día, en este mismo instante, no están sufriendo violencia, abuso, explotación, maltrato? ¿Cuántos niños no tienen que exponer su vida para ir por las noches vendiendo lo que pueden en lugares donde su integridad corre peligro? ¿Cuántos niños no son abusados diariamente, física, sexualmente? Niños que viven dentro de la injusticia. Gente que abusa de los niños y ni siquiera recibe un castigo. Eso es lo que hace la literatura, pues. Siendo mentira, te va a mostrar una gran verdad. Una verdad que te duele. Una verdad que sabes que está ahí a tu alrededor, que existe. Eso es la verosimilitud. Aparenta ser real, pero es mentira. Pero siendo mentira, te muestra una profunda verdad. Una profunda realidad. Por eso una persona que lee es una persona que entiende su contexto. Una persona que lee conoce lo que pasa en su entorno. Una persona que lee tiene una actitud más reflexiva y más crítica en torno a lo que tiene a su alrededor. Por eso tienes que leer. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está clarito? Bien, vamos ahora con lo que son las figuras literarias. Ya, las figuras literarias. Cuando hablamos de figuras literarias, ¿a qué nos referimos? Claro, a la anáfora, la metáfora, ¿no? ¿Son qué cosa? Formas de embellecer. Bien. Las figuras literarias son recursos estéticos, recursos expresivos, recursos estilísticos. ¿Está bien? Recursos estéticos. ¿Para qué tú vas al salón de estética? Para embellecerte, ¿no? ¿Te embelleces? Te embelleces, pues. ¿Nunca has ido? ¿Tú ya has ido? Tampoco. ¿Nada? ¿Sí van todos al salón de estética o no van? ¿No van? Ya, no van al salón de estética. Ya, bueno, cuando vayan al salón de estética va a ser para que se embellezcan, ¿no? Ahí se embellecen, no sé, la carita, las cejitas, no sé, ahí se hacen el cortecito, las manitas, los piececitos.
Para eso van, pues, para embellecerse. Entonces, la estética es eso, embellecer. Si yo digo que las figuras literarias son recursos estéticos, ¿es para embellecer qué cosa? Claro. Sirven para embellecer a la palabra. Embellecen a la palabra. Le escribes una carta a una persona con la que ya la relación sentimental se ha acabado. Que seas feliz. Ojalá encuentres la alegría plena con alguien que te ame mucho más que yo. Gracias a Dios. Tu carta de despedida ha llegado, pero es una carta muy fría, muy seca. Transmite solamente un mensaje, pero no transmite emociones o sentimientos, ¿cierto? Es más, esa carta ni sincera es. ¿Tú quieres que sea feliz? No quieres que sea feliz. Quieres que sufra, ¿verdad? Que pague todo lo que te ha hecho. ¿No? Si quieres. Pero es una carta, como te digo, que no tiene belleza, pues. Pero cuando tú te separas de alguien, de repente podrías ponerle en la carta cosas que juntos habían pensado que podrían hacer, ¿no? Podrías poner como los poetas escriben, ¿no? Voy a la casa donde no viviremos. A ver los muros que jamás construiremos. Abro las ventanas para que entre el tiempo de ayer que perdimos. Si vieras, entre los jardines cansadamente juegan los hijos que jamás tendremos. Yo los miro y ellos me miran. Y sé que tú estás ahora en tu balcón suspirando. Y así como yo, también de tristeza te estás ensangrentando. Yo sé que piensas en mí y yo también pienso en ti. Entonces, escribir algo de esa manera es despedirse, pero ya pues hay un sentimiento de por medio. Porque cuántas veces de repente uno no tiene planes, sueños con una persona a quien ha conocido y cuando todo se derrumba eso ya no va a ser posible. Por eso dices pues, voy a la casa donde no vamos a vivir, voy a ver las paredes que no vamos a construir, veo a los hijos que no vamos a tener. Eso es, pues, literatura. Saber utilizar las palabras. Te piden a ti 11 figuras literarias. La primera, símil. Símil. Es una figura que compara con cómo. Claro, compara con cómo, ¿no? Es explícita, claro, se nota, pues. Con la vas a encontrar. ¿Y qué más? Aparte de cómo. ¿Qué otros nexos comparativos? ¿Cuál? ¿Qué más? Tal que, igual, semejante, ¿no? Igual, tal, cual, semejante, parecido. A ver, ejemplos de símiles. Ese es muy facilito. Compara. Compara. Esa persona es semejante con aquella persona. Esa persona es semejante a esa persona. ¿Qué? Ella era como la luna. Claro, ahí está haciendo una comparación. Muy bien. Ella era como la luna. Otro símil. ¿Cómo? Los olvidos son como los ríos. Nuestras vidas son como los ríos. Muy bien. Ese es un símil. Nuestras vidas son como los ríos. Otra comparación. Ella era como un pétalo. Claro, muy bien. ¿Ves? Puedes comparar todo. Compara. Otra cosa que compares. Soy como un perro. Esa es una comparación. Fiel. Soy fiel como un perro. Claro, pues está bien. ¿Ya? Comparar. Dices, no. Eres igual al viento.
Ya está. ¿Dónde está el nexo comparativo? Te dice que compara con cómo. Igual. Eres igual al viento. Dices, como bella flor eres. ¿Dónde está el nexo que compara? ¿Cómo? ¿Ves? Facilito. Siempre está el nexo comparativo. ¿Está claro? Ahora, su hermanita. Claro, metáfora. La metáfora es una figura que compara sin cómo, ¿verdad? Compara sin cómo. Es una comparación implícita. Dicho sea de paso, la metáfora es la más importante de todas las figuras literarias. Todas las expresiones literarias tienen metáfora. Todas. 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 ¿Qué está haciendo? ¿No? Se cree reptil. ¿Cierto? A ver. Metáforas. Las metáforas son formas de decir determinadas formas, objetos o llamar a las personas, pero teniendo palabras distintas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver, vamos por partecitas. Mira, eres el viento. Metáfora. Eres el viento. Será rápido, veloz, ágil. Metáfora. Eres el viento. Es igual al símil. ¿Con cómo? Sin cómo. ¿Te das cuenta? Bella flor eres. Bella flor eres. Metáfora. ¿Con cómo? Sin cómo. Son igualitas. ¿Me dejo entender? Solo que una usa el nexo comparativo y la otra no lo usa. Entonces, la metáfora es eso, pues. Si yo digo, tus cabellos son la noche, ¿qué le estoy diciendo metafóricamente? Tus cabellos son negros, ¿verdad? O si yo digo, son oro tus cabellos, son rubios, ¿ves? Si yo digo, el tambor de tu pecho suena intensamente, el corazón, el tambor de tu pecho. ¿Te das cuenta? Es una forma de decir las cosas, pero de distinta manera. Los árboles luminosos de las calles alumbran mi camino. Los postes. Claro, pues, árboles luminosos. Si yo digo, el durazno ardiente del cielo, cada día quema más. El sol, durazno ardiente, ¿no? Parece ser un gran durazno que arde. ¿Ves? Esas son las metáforas. Siempre usas metáforas. Dices, oye, mi compañero ha tenido su calato. Metáfora. ¿A qué se refiere con tener un calato? Su hijo, pues, ¿no? Tu mamá le dice a tu papá, ¿y este año a dónde vamos a llevar de vacaciones a las bendiciones? Los hijos. ¿Cuántos abriles has cumplido? ¿Cuántos años? Metáforas. ¿Te das cuenta? ¿Te gusta alguien? Y le dices a tu amigo, cada vez que la veo, se me mueve el piso. Es decir, te vuelves intranquilo, pues, te pones inquieto. ¿Ya? Esas son las metáforas. Fáciles, ¿no? Entonces, esta expresión, la metáfora está presente en todas. Todas tienen. Así que el símil tiene metáfora, el hipérbole tiene metáfora, el hipérbaton tiene metáfora, el animismo tiene metáfora, todas tienen metáfora. Todas tienen, todas. En un hipérbole, si yo digo, por ejemplo, eres más rápido que la luz, supongamos, ¿no? Eres más rápido que la luz, ese es un hipérbole, pues.
pero también es una metáfora. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hace las cosas rápidas, diligentemente, precoz, como dicen por allá, ¿no? Precoz. No, en un examen, cuando una expresión tiene dos figuras literarias, no te van a poner en las alternativas las dos. Por criterio, el profesor que hace el examen te va a tener que poner solamente una de ellas. Porque tú dices, sí, pero el que más resalte, el que más predomina, pero te crea confusión ya. Entonces, en un examen de admisión, te tiene que poner solamente una de ellas. Por ejemplo, tú encuentras, hay símil y hay hipérbole. Pero solamente en las alternativas se va a poner hipérbole. Si hay símil, en buena hora, lo has reconocido, pero vas a marcar solamente hipérbole. Así tiene que ser el examen. Tiene que tener criterio el docente que pregunta. ¿Ya? Tiene que tener. A veces no tienen. Y te ponen en problemas a ti, ¿no? Claro. Y fallan, ¿no? Entonces a la próxima ya vas a tener la excusa, ¿no? El profesor ha planteado mal la pregunta. Por eso no he hecho bien el examen. ¿Ves? Tú a todo le encuentras, pues, justificación, ¿cierto? Por eso quieres ser abogado. Obis. Ya. La tercera figura, ¿cuál es? Ya, anáfora, dice acá su compañero. La anáfora. ¿Qué cosa es la anáfora? Es la repetición de la palabra. Es la repetición de palabras. ¿Al inicio o al final? Al inicio. Repetición de palabras al inicio de cada verso. El más conocido, el canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru segundo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán mancharlo y no podrán mancharlo. ¿Te recuerdas? Recitabas eso, ¿no? De niño. Y de niño a veces ni siquiera podías vocalizar bien. Querrán mancharlo, querrán volarlo, decías. Ahora ya pues hablas bien, ¿no? Querrán, pues, ¿no? Anáfora, repetición de palabras. ¿Qué palabra quieres repetir? Ya, al inicio, pues, tienes que repetir al inicio. Lejos. Lejos, dice. Lejos de todo. Lejos de mí. Lejos hasta de mí, vamos a poner, ¿ya? Lejos hasta de mí. Lejos. Ya, lejos de la luz. Quiere estar en la sombra. Lejos de todo, lejos hasta de mí, lejos de la luz. Anáfora. Lejos, lejos, lejos. Ya está. ¿Otra palabra que quieres repetir? Lejos. Cerca. Dice. Otro ya, pues. Lejos, cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué le han hecho? ¿Quién le ha empujado? Señorita, usted que está manejando la cámara, creo que usted le ha empujado, ¿no? Bueno. Menos mal, está bien. Pasan esas cosas. No se sorprendan. ¿Cuántos de ustedes no se habrán caído en la calle? Y cuando uno se cae delante de las personas, lo que menos importa es el golpe. Lo que más importa es la vergüenza. ¿Cuántas veces no te has caído en la calle y lo que primero haces es mirar si alguien te ha visto? Y te haces el loco luego, ¿no? Y sigues andando. ¿Ya? ¿Hay otra palabra que quiero repetir? Antes. ¿Cómo? Antes era así. Antes estaba aquí. Antes, como dijo antes, entre ti.
Acá le ponemos una comita todavía. Antes era así, antes estaba aquí, antes entre ti. La coma, ¿cómo que está funcionando? Como una elipsis, pues. Antes era así, antes estaba aquí, antes estaba entre ti. ¿Qué cosa le estará diciendo, no? Antes, antes, antes. Anáfora. Ya está. Fácil, ¿no? ¿Cómo se llama la figura que se pone a la anáfora? Si la anáfora repite, ¿cómo se llama la figura que no quiere repetir? Claro, se llama elipsis. La elipsis. Como dice tu profesor de matemática, la elipsis es eliminar palabras, es decir, suprime, elimina palabras que ya están sobreentendidas, que se repiten innecesariamente, o si no, como dicen, las vas a simplificar, ¿no? Simplifica. A ver, elipsis, dices, lejos de todo, el de arriba, lejos de todo, hasta de mí, lejos de todo, hasta de mí. ¿Qué palabra has suprimido? Lejos, lejos de todo, hasta de mí. Como la vas a suprimir, le vas a poner esa coma. Esa coma está reemplazando lejos. ¿Cómo se llama la coma? Se llama coma elíptica. La coma elíptica. ¿Está bien? Ahora, si tú dices, tus besos, mi veneno, ¿qué palabra has eliminado? Son. Tus besos son mi veneno, debería ser, pero como el término son se sobreentiende, se suprime y se pone la coma elíptica. Es fácil, ¿no? Fácil, siempre va a estar la comita, siempre. La quinta figura, ¿cómo se llama? Ya, primero el epíteto, ¿está bien? El epíteto, ¿qué hace el epíteto? Claro, adjetivos, cualidades sobreentendidas, inherentes. Cualidades sobreentendidas, cualidades inherentes. ¿Ya? ¿Cuál es la cualidad inherente de la piedra? ¿Cuál es la cualidad inherente del cielo? ¿Cuál es la cualidad inherente de la sangre? ¿Cuál es la cualidad inherente de la hierba? Verde, claro. ¿En español cómo lo dirías? Epíteto, pues. Su salón es abajo. Ya, no sean así, no lo traten así, miren. Ese rostro inocente, cándido. Ah, ¿no? Así eran cuando estaban. Después ya... Epíteto, cualidades sobreentendidas. A ver, epítetos. Ponemos ahí. Blanca leche. La sombra oscura cruzó el verde bosque. El verde bosque entre el fresco viento, y el agua clara. La sombra oscura cruzó el verde bosque entre el fresco viento y el agua clara. ¿Dónde están los epítetos? Sombra oscura, la sombra siempre es oscura. ¿Qué más? Verde bosque, el bosque siempre es verde. ¿Qué más? Fresco viento, el viento siempre es fresco. ¿Qué más? Agua clara, el agua siempre es clara. ¿Ves? Cualidades inherentes, niños y niñas. El epíteto no es redundar. Redundar es repetir la idea. El epíteto son cualidades inherentes, sobreentendidas. Redundar es otra cosa. Sal afuera es redundar. Entra adentro es redundar.
Sube arriba es redundar. Baja abajo es redundar. ¿Está claro? Así hablas, ¿no? No. Sube arriba y recoge la ropa, te dicen, ¿no? Apaga la luz. Está bien, pues apaga la luz. Apaga la luz. ¿Ah? Pero apaga la luz está bien, ¿no? No, sino que cuando redunda, sube arriba, baja abajo, ¿cierto? ¿Acaso no dices tú? Entren adentro. Entren adentro. Entren adentro. Entren dentro. Entonces, no es el epíteto lo mismo que la redundancia. Entren afuera y es otra figura. Sinestesia. Sinestesia, ¿qué es? Claro, es cualidades, todo lo contrario del epíteto, cualidades que no corresponden. Además, como dice su compañero, la sinestesia es el cambio de ¿qué? Es el cambio de sentidos. Es el cambio de sentidos. Niñitos, sinestesias son aquellas que no tienen relación. Tú dices, desde que dejamos de ser amigos, su mirada fría me asusta. Mirada fría es una sinestesia. La mirada es fría. ¿Sientes fría la mirada? No hay correspondencia, no hay relación. Dices, pero aún así extraño su dulce sonrisa. ¿La sonrisa es dulce? ¿Sientes dulce cuando alguien sonríe? No hay correspondencia, no hay relación. Pero aunque la última vez me habló con palabras duras. ¿Las palabras son duras? ¿La sientes dura? No. La palabra. Estamos hablando de la palabra, oye. La palabra. Dices, pero aún así, mejor me alejo de ese lado, por acá. Pero aún así, su perfume de delicado aroma es lo que recuerdo. Delicado aroma, dime, ¿el perfume es delicado? ¿El aroma es delicado? No hay correspondencia. ¿Sientes el aroma delicado? ¿Cómo sería un aroma delicado? No raspa, dice. Mejor vamos con los ejemplos, ¿ya? A ver, sinestesia, dices. El negro aroma del café en el azul sonido, de la mañana y en la suave melodía de las aves. El negro aroma del café en el azul sonido de la mañana y en la suave melodía de las aves. ¿Dónde están las sinestesias? Negro aroma. Dime, cuando ves el color negro, ¿tiene un aroma? No, ¿verdad? El aroma, cuando lo percibes, ¿se hace de color negro? No, ¿verdad? Entonces, ¿el negro tiene aroma? No, ¿verdad? No, pues. No hay esto. Vamos a ver color, señorita, color. ¿Ya? ¿El negro tiene aroma? Sí, dice. Cuando se baña. Dice. Acá, fíjese en el ejemplo. Que no le gane el subconsciente. El negro tiene aroma cuando se baña, dice. Ya. Bien. ¿Lo negro con qué lo percibes? Con la vista. Con la vista. ¿Y el aroma? Con el olfato. Cambio o no de sentidos. Cambio. ¿Dónde está la otra sinestesia? Azul sonido. El azul, cuando lo ves, ¿suena?
¿El sonido es de color azul? No. ¿Lo azul con qué lo percibes? Con la vista. ¿Y el sonido? Cambio no de sentidos. ¿Qué más? Nada más. Suave melodía. La melodía es suave. ¿Lo suave con qué lo percibes? Con el tacto. ¿Y la melodía? Cambio de sentidos. Fácil. ¿Verdad? De aquí ya vienen las más sencillas y las más fáciles. La séptima, ¿cómo se llama? Ya, hiperbatón. ¿Qué cosa es el hiperbatón? El hiperbatón es el desorden de palabras. Es el desorden de las palabras. ¿Cómo se llama en la lingüística esa disciplina que se encarga del orden lógico de las palabras? En la lingüística hay una disciplina que te dice que las palabras tienen que ser ordenadas o tienen que estar ordenadas de manera lógica para que se pueda entender la idea. Sintaxis. El hiperbatón rompe con la sintaxis, la destruye. De la selva su encanto es. ¿Verdad? ¿Está desordenado? Ese es un hiperbatón. La quería yo, hiperbatón. ¿El encanto? ¿Qué? ¿Nada? A ver, desordene una idea, una frase, lo que sea. ¿Cómo? Ya, en el cielo vivían los ángeles. Ya está. Los ángeles en el cielo vivían. Claro. ¿Qué más? Nada. Nosotros dos. Ahí no hay, pues. Desordena algo. Baja para allá. Volverán las oscuras golondrinas. Ese es un hiperbatón, se ha desordenado. ¿Ves? A ver, desordena. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Claro, de la Sofía su hijo es. De la Sofía su hijo es. Ya está. ¿Ves? A ver, otro. Por ti. Por ti, mares, lloré. ¿Ves? Por ti, mares, lloré. Lo ha desordenado. Suena bonito, ¿no? Por ti, mares, lloré. Si dices, en ti, amor, yo pienso. En ti, amor, yo pienso. Amor, yo pienso en ti, ¿no? ¿Verdad? Pero suena bonito, pues. En ti, amor, yo pienso. Suena mucho más bonito si tú a una persona a quien tanto quieres le pones al final de lo que le has escrito, ¿no? Mucho, yo te amo. Suena mejor. ¿Verdad? Claro. Mucho, te extraño yo. Suena diferente. El hiperbatón es para darle musicalidad a la palabra, para darle ritmo, para darle sonido a la palabra. La octava, ¿cómo se llama? Hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Esta sí es facilita para ti. Es todo lo que haces, exageras. Es la exageración. ¿Te gusta exagerar? A ver, exagera. A ver, exagera. Siempre estás exagerando. ¿Nunca exageras? Exageras, siempre exageras. Te bajaría la luna, está exagerando. Te bajaría la luna, el cielo, las estrellas. Estos son bien enfermos. ¿Ya? Te llevaría a la luna, ¿ves? ¿Exageras o no? Te esperé 1000 horas. ¿Qué más? ¿Qué exageras? ¿Por ti? Por ti caminaría, pero eso no es exageración, pues. Por ti me bañaría, eso sí podría ser, ¿no?
Por ti me bañaría. Ah, ya, mira. Dice, su exageración. Un cuadrapléjico enamorado. Por ti caminaría, dice. Se burlan. Por ti cruzaría los 7 mares. Ya, entonces ven. No, pero está lloviendo, dices. Exageras. Cada noche, por ti muero. ¿Alguien se muere todas las noches? No se muere, ¿verdad? Dices, he regado con mis lágrimas tu jardín. ¿Puedes regar? Pero dice que ha regado. Regar, ¿tú sabes lo que es? Si polvo no me lo sacas. Regar, pues es, no, mojarlo, humedecerlo todo. He regado con mis lágrimas tu jardín. La 9. Antítesis. ¿Qué cosa es? Esto es fácil. La opo es la oposición. Antónimos, a ver. Antónimos. Negro y blanco. Te odio y te amo. Corto, largo. Frío, caliente. ¿No? Calato vestido, dice. ¿Qué más? Calato. Desnudo suena mejor, ¿no? Ya dices. El frío de tu cuerpo. El frío de tu cuerpo hacia mí es calor para otro. Qué doloroso. El frío de tu cuerpo hacia mí es calor para otro. Frío, calor. ¿Ves? Esa persona está calentando a otro. A ti ya no. Pero así es, pues. ¿Otro qué más? ¿Algo más? ¿Alguna oposición? ¿Nada? Estoy pensando para conocer a mujer. Te olvido para no recordar. Te olvido para no recordar. Ahí está, pues. Oposición, olvidar, recordar. La 10, ¿cómo se llama? Claro, la 10 se llama animismo. Esa es facilita. ¿Qué cosa es? Es dar vida a un ser inerte. Dar vida a un ser inerte. A un ser inanimado. Eso también es muy sencillo. Esto es fácil de que puedas construir. Dale vida nada más a un ser que no tiene vida. Las paredes hablan. El viento llora por tu ausencia. Las piedras se mueven por ti. El cerro me habla. ¿Qué más? La luna me dijo que te vio, ¿ves? ¿Qué más? ¿Cómo? Mi cama saca conejo, dice. Eso no es. Mi cama saca conejo. ¿Qué te lo pensás? Tienes que darle vida, pues. ¿Ya? A ver, dar vida a un ser inerte, pones, ¿no? El sol camina. El sol camina enfermo. ¿Ya? O dices, la tarde enloquece. ¿Acaso no dices tú, el tiempo vuela, las horas corren? Hablas constantemente, ¿no? ¿Acaso no ves tú el clima y dices, en la mañana hacía frío, ¿verdad? Y uno viene abrigado, ahora hace calor, el clima está loco, dices. ¿Ves? Ese es un animismo. Y la 11 y última se llama
Aliteración. El tiempo también puede ser, el tiempo está loco. Aliteración. Ya, vas a aumentarle esta 11. ¿Qué es la aliteración? ¿Es la repetición de qué? Claro, es la repetición de sonidos. Solamente son sonidos. El corazón, tucur, eso no es. Sonido. Eso sería onomatopeya, pues. Onomatopeya es, ¿no? Cuando tú representas los sonidos, el corazón, tucún, eso no es. Es una onomatopeya, sonidos. ¿Ya? Dices, sordo, sonido de susurros. Sordo, sonido de susurros que sonaban. Sordo susurro de sonidos que sonaban. ¿Qué sonido está repitiendo? Sordo susurro de sonidos que sonaban. La S, ¿no? Si tú pones ahí, bajo el ala, aleve, de leve abanico. Bajo el ala leve de leve abanico. ¿Qué sonidos repiten? La L. Bajo el ala leve de leve abanico. ¿Qué más? La E, claro. Bajo el ala leve de leve abanico. ¿Qué más? La A. Bajo el ala leve de leve abanico. ¿Qué más? La B. Bajo el ala leve de leve abanico. En la literación están las trabalenguas que ustedes dicen. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿No? R con R, guitarra. R con R, barril. ¿Ya? Niños y niñas, son 11 figuras literarias. Te piden en el prospecto de admisión. Aprende a utilizarlas. Tu papá en tu colegio, en tu escuela, cuando andabas mal en las matemáticas, te mandaba a un profesor de matemática particular o si no, a una academia de matemática. Pero si estabas mal en comunicación, no importaba. Déjalo así. ¿Verdad? Por eso hoy en día hay muchos profesionales que son idóneos en su carrera, pero escribiendo y pronunciando son pésimos. Entonces, tú tienes que aprender también a escribir y a hablar. Y para eso tienes que practicar figuras literarias. Así como practicas en el curso de literatura, de historia, de cívica, matemáticas como loco. En el recreo estás con tus ejercicios matemáticos. En el bus estás practicando matemáticas o en tu casa. Dale un tiempo a las figuras literarias. Crea frases, crea versos, crea oraciones con figuras literarias para que mejores en tu capacidad de hablar y en tu capacidad de escribir. Un consejo, así como escribes, hablas. Y así como hablas, piensas. Tú de repente, ahora, pues, no te das cuenta. Pero una persona con una capacidad intelectual un poquito más alta se da cuenta de cuál es tu nivel cultural y educativo desde cómo hablas, desde cómo escribes. Así que ponte a pensar. Si no escribes bien es porque no hablas bien. Y si no hablas bien es porque no estás pensando bien. Tu profesor de lenguaje te dice, el lenguaje psíquico primero es aquí, ¿verdad? Y luego se hace fisiológico a través del habla. Entonces, si tú no hablas bien, no escribes bien, es porque no estás pensando bien. Entonces, ¿cómo lo mejoras? Con las figuras literarias. La buena música tiene figuras literarias. Cuando escuchas a los chapis, ellos dicen, el aguajal de aquel lugar solo sabe de mis tormentos. Ahí está pues el animismo, el aguajal, ¿no? El pozo de agua. O cuando escuchas a Andrés Calamaro, el cantante de rock, él dice, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, hipérbole, como un perro, símil. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, aliteración. Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. ¿Ves? Entonces, ahí está las figuras literarias. Y muchas canciones, muchos temas de buena composición literaria tienen figuras. Así que si tú no eres tanto de leer poesía o de leer textos, música pues. Un buen disco de música o un buen tema musical es como escucharte pues a alguien recitar o si no como leer un buen poema o leerte un buen libro de poemas. Un buen cantante puede hacer eso, ¿no? Entonces, si tú escuchas a Joaquín Sabina, ¿qué dice? Ni contigo ni sin ti.
¿Ves? Yo no quiero contigo ni sin ti. La antítesis. Ni contigo ni sin ti. ¿Ves? Entonces, y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, dice, ¿no? Porque el amor cuando no muere mata, y porque amores que matan nunca mueren. Ahí están las antítesis, pues. Entonces, escucha música y te va a ayudar bastante a mejorar en lo que es la escritura y en la pronunciación. La siguiente semana vamos a hacer el clasicismo griego, hablaremos de Homero y del viaje de Odiseo por regresar a su hogar. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense, hasta la próxima.